Vamos con la ayuda del Señor a leer un pasaje en la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 23. Lucas capítulo 23, comenzando en el versículo 32. Dice así: llevaban también con él, este es con el Señor Jesucristo, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Ahora, por favor, vamos al versículo 39 de este mismo capítulo. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta aquí confiamos en que el Señor siempre prospera su santa palabra. Amén. En este pasaje, aunque el pasaje no narra la muerte de los dos malhechores, podemos decir que en este pasaje hay tres muertes. Pero quiero, con la ayuda del Señor, y quisiera que usted también en su mente y en su corazón separe las dos muertes, la de los malhechores, y separe la muerte de Cristo. Estas dos muertes, la muerte de estos dos malhechores, son dos muertes muy representativas, porque todos los seres humanos vamos a morir en un sentido como uno de estos dos. No me refiero a morir crucificado, me refiero a la condición espiritual en relación a la que ellos murieron. Uno de ellos, el malhechor que no aceptó a Cristo, murió en sus pecados. Murió sin Cristo. Se perdió por la eternidad para siempre sin Cristo. El otro malhechor, el que confió en Cristo, él murió con Cristo. Pero la muerte del Señor, querido amigo, es una muerte distinta. Estos dos malhechores murieron por sus pecados, por sus fechorías. Pero Cristo murió por nuestros pecados. Yo quisiera primeramente pensar en la culpabilidad de estos dos malhechores. Mire lo que dice el versículo 32. Llevaban también con él a otros dos
que eran malhechores. Eran malhechores. No sé cuál sería el prontuario de estos hombres, pero estos hombres, y lo leemos en el relato, eran conscientes que su muerte era bien merecida. Uno de los malhechores dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero querido amigo, estoy pensando en la culpabilidad de todos nosotros, los pecadores. Porque por la culpabilidad de cada pecador, usted y yo un día tendremos que dar cuenta al Santo Dios. Estos hombres eran culpables. Esta noche, querido amigo, usted que no es salvo, esta noche el niño que nos acompaña, ya consciente de su pecado, y usted, estimado oyente, usted es culpable. Así dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente tenemos en este pasaje la culpabilidad, hemos leído también de la calamidad de estos dos. Porque dice el versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Y dice aquí, para ser muertos. Ellos no iban a estar crucificados por un rato y luego ser bajados con vida. Ellos estaban caminando, iban con Cristo para ser crucificados hasta morir. Y querido amigo, estoy pensando en la calamidad del pecador sin Cristo. Mire, yo quisiera con ternura en mi alma preguntarle esta noche si usted ha pensado en el momento en que usted tenga que morir. Yo sé que esto es algo que uno evita pensar. Pero mire, amigo, si hay algo con lo cual nos vamos a confrontar un día, es con el momento en que tengamos que salir de este mundo a la eternidad. Hace unos años atrás murió mi suegro, creyente en el Señor, un hombre que por años anduvo en los caminos del Señor. Y después de la muerte de él, tuvimos el privilegio de predicar varias semanas en su casa. En la primera semana de predicación, esa noche se quedó un caballero diciendo que quería ser salvo. Y cuando nos sentamos a conversar con él, él me dijo lo siguiente: mire, yo soy el chofer que conducía la ambulancia donde don Tulio, mi suegro, murió. Y él me contó lo siguiente: yo iba manejando la ambulancia a toda velocidad. Él iba infartado. Y de repente escuché que él, el que iba atrás en la ambulancia, dijo: me voy con el Señor. Y levantó los brazos y se cayeron. Y el enfermero dijo: devolvámonos. Se fue. Y aquel hombre dijo: mire, desde esa noche yo no he dejado de pensar en el momento cuando yo tenga que salir de este mundo a la eternidad. Yo quiero morir como murió él. Yo quiero, en el momento de mi partida de este mundo, yo quiero decir como dijo él: me voy con el Señor.
Querido amigo, esta noche, por amor a su alma, piense por un momento en esta noche, ¿en qué será de usted en el momento que tenga que salir sin este bendito Salvador? Pero quiero también pensar no solamente en la calamidad de estos dos. Quiero que piense en la cercanía de ellos con Cristo. Yo no sé si estos dos hombres en algún momento escucharon predicar a Cristo. Generalmente una persona que es malhechora evita acercarse con personas que saben que no van por el camino que ellos van. Probablemente mientras Cristo iba predicando por ciudades y aldeas, estos hombres estaban lo más lejos que pudieran de Cristo. Pero mire, amigo, veo la gracia de Dios. El último día de sus vidas, la gracia de Dios, contrario a la voluntad de ellos, les trajo cerca del Salvador. Amigo, esta noche usted está cerca. Dice la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero mire, amigo, ¿será posible que yo pienso en lo que ocurrió con estos dos? Ellos estaban tan cerca del que les podía salvar. Habían vivido tan lejos de Él, pero ese día estaban tan cerca. Pero uno solo fue salvo aquel día y el otro se perdió. Amigo, cuando esta reunión termine, ¿qué será de usted? ¿Será que en esta reunión habrá alguien como aquel hombre que confió en Cristo para su salvación? Pero quiero pensar no solamente en su cercanía, en la contemplación de ellos dos. Estos días he estado pensando en el ambiente del Monte Calvario. ¿Cómo era ese ambiente? Mire, amigo, no era un ambiente reverente. No había el silencio y el orden que hay en esta reunión esta noche. Allí en el Monte Calvario aquel día había un completo revuelo, irreverencia. Hombres que iban y venían, veían a los crucificados sin ninguna importancia para ellos. Habían borrachos cantando canciones en son de burla. Pero uno de ellos contempló a Cristo de una manera muy especial. Oh, amigo, esta noche ojalá usted pueda ver a este bendito Salvador. Como hemos escuchado, este atractivo Salvador, este Salvador que recibe a los pecadores, este que ama al pecador, que busca las ovejas perdidas. Este malhechor lo contempló. Versículo 34 dice, y Jesús decía, esa palabra decía, como bien explicaba uno de nuestros hermanos en estas noches, indica que decía consecuentemente. Aquel malhechor estaba observando a Cristo. No estaba como él o como nosotros,
Dicen algunos historiadores que los crucificados, para poder crucificarlos, tenía que un soldado vigoroso o dos, varios, rendirlo y acostarlo sobre la cruz. Esos malhechores vieron a Cristo acostarse voluntariamente sobre la cruz. Ese malhechor vio que de la boca del Salvador no salió ninguna palabra de maldición contra los que se burlaban. Amigo, esta noche, si usted pudiera ver a este Salvador que murió en la cruz, y oiga lo que dice la palabra de Dios: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amigo, mire, este Salvador murió por ti. Pero el clamor de este hombre, hemos cantado: el malhechor se convirtió, muriendo en una cruz, al ver la fuente en que lavó sus culpas por Jesús. Mire lo que dice el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Alguien ha dicho que este es el acto de fe más grande de toda la Biblia. Porque este malhechor está muriendo, y él está contemplando a Cristo muriendo en la misma situación que él. Cristo estaba desfigurado, golpeado. Pero mire el clamor de este hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él vio en Cristo la majestad del Rey de Reyes. Y termino, querido amigo, con la contesta del Señor, la respuesta que el Señor le dio. El Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre le pidió algo que en efecto se cumpliría por lo menos hasta hoy, más de 2000 años de por medio. Pero la respuesta a aquel clamor fue inmediato: hoy. Amigo, esta noche, usted, si quiere esta noche, usted puede ser salvo hoy. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Siempre me llama la atención que Cristo murió primero que los malhechores, por varias razones. Una, nadie moría en presencia de Cristo. Él es el capitán de la vida, Él es el autor de la vida. Y nadie podía morir en presencia de Él. Aquel ladrón vio como, aquel malhechor vio cuando Cristo entregó su espíritu. Y qué maravilla, amigo. Aquel hombre tuvo una muerte terrible, aquel malhechor. Pero aquel hombre murió con la confianza de estar con Cristo. ¿Qué va a hacer usted esta noche, amigo? Cristo te quiere salvar y puede salvarte porque Él es el que murió y resucitó. Acéptale, que el Señor te ayude y Él prospere su palabra. Amén.